Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Ok, Buenos días. buenos días. Ok, vamos a empezar con esto. Ok. Ok, compañeros. ¿Sí leyeron el recurso, compañeros? Compañeros, ¿sí leyeron lo que les pedí? Yo sí, profe. Ok, ¿quién más, compañeros? Por mi parte, sí, profesor. Sí, Ok. profe. Entonces, a ver, díganme, ¿qué son las NIF? Son las normas de información financiera. Normas de información financiera. ¿Y para qué nos van a servir? Regulan información de estados financieros, ¿no? Son normas que nos van a decir o a regular lo que es toda la información financiera y cómo se debe de presentar esa información financiera en los estados financieros. ¿Sí estamos, compañeros? Sí, Ok. Entonces, vamos a empezar. ¿Ahí ven la presentación? Sí, Sí. profesor. sí. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia de la información financiera, compañeros. Nos dice que la información financiera es una herramienta imprescindible para la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque la información financiera, compañeros, va a estar sintetizada en lo que son los estados financieros. En los estados financieros básicos, que son el balance general, el estado de resultados, flujo de efectivo. Y aquí esta información debe de contemplar dos características fundamentales, que es la fiabilidad y la relevancia. Ajá. ¿Qué es la fiabilidad, compañeros? Me dice que se refiere a la capacidad de una información de expresar con máximo rigor posible las características básicas y condiciones de los hechos reflejados. Y vamos a ver que para que sea fiable, la información debe de ser imparcial. ¿Por qué imparcial, compañeros? Exacto. O sea, debe ser real, concreta y no debe de favorecer a nadie, sino lo que es. ¿Sí estamos? ¿Por qué objetiva? Así es. Y debe de cumplir con los propósitos de la empresa. Uh-huh. También se dice que es fiable cuando tiene que ser verificable. O sea, esta yo la puedo verificar, la puedo checar sin ningún perjuicio, sin ninguna situación. Debe de tener claridad, compañeros. ¿Sí estamos? Me dice que debe de reconstruir una representación fiel de los hechos. Y aquí en las finanzas, compañeros, en la contabilidad, un peso que entra debe de ser igual o se debe de comprobar con el peso que sale. Si yo compré 5 pesos, al momento de vender, vendo 10, entonces tengo que comprobar que 5 me costó y 5 tengo de ganancia. O sea, todo tiene que ser
exactamente lo que está pasando con el dinero, lo tengo que estar registrando en esta información. ¿Sí estamos? Debe de seguir el principio de prudencia valorativa. ¿Qué es esto de la prudencia valorativa, compañeros? ¿No? No con la especulación. Aquí debemos de ser, como les iba a decir, prudentes, pues sí, tienen que ser prudentes. Tenemos que ser asertivos, compañeros, con la información que nosotros estamos generando. Ajá. No tenemos que especular, no tenemos que ser exagerados, sino tiene que ser lo real. ¿Sí estamos? Y debe de ofrecer seguridad respecto a su veracidad. Aquí en las finanzas, compañeros, ahora sí que es la famosa frase que dicen, papelito habla. Si yo tengo que comprobar una compra, ¿cómo la compruebo, compañeros? Con una factura, ¿sí? Una factura de compra. O con otros instrumentos, como por ejemplo un pagaré, si a mí me venden a crédito, yo firmo un pagaré y estoy aquí demostrando que compré a crédito, con un pagaré, por ejemplo, o con un documento. Igualmente, si yo vendo con una factura de venta o una letra de cambio o un pagaré donde está el cliente me está firmando que yo le vendí. ¿Sí estamos, compañeros? ¿Sí queda claro qué es la fiabilidad? Ok. Y la relevancia es la característica de la información financiera de poseer una utilidad notoria. Debe de ser real. Ajá. Para los fines que la organización o la empresa debe de seguir desde el aspecto de vista financiero. Entonces, la información debe de tener siempre estas dos características, compañeros. La podemos verificar, debe de ser clara, debemos de comprobar de dónde viene, etcétera, etcétera, y debe de ser útil, si no, no sirvió. ¿Ok? Y nos dice que la información es un indicador que nos muestra cómo va el negocio en función de los objetivos y de la planeación financiera establecida. ¿Por qué nos va a mostrar cómo va el negocio, compañeros? Porque volvemos a repetir, los estados financieros, hay un estado que se llama balance general o estado de situación financiera que nos muestra todos los bienes y derechos de la empresa, así como sus obligaciones. En otras palabras, todo lo que tengo y todo lo que debo. Ajá. Entonces, como se dice la parte de la fiabilidad, esta debe de ser real, lo que es. Todo lo que tengo, ¿de dónde salió? ¿Cuál fue su origen? ¿Lo compré de contado? ¿Lo estoy pagando? ¿Lo aportaron los socios? ¿Solicité un préstamo? Entonces, tenemos que ver el origen de todos los recursos que tenemos. ¿Sí estamos, compañeros? Ok. Y me dice que la relevancia y la fiabilidad están relacionadas de tal manera que falta una de ellas, va a perjudicar a la otra y viceversa. Estas siempre van a ir de la mano, compañeros. Cabe mencionar que las principales fuentes de información financiera son los estados financieros básicos. El estado de posición financiera, también llamado estado de situación financiera, y más conocido como balance general. Ese lo vamos a aprender a hacer, lo vamos a aprender a construir. El estado de resultados. El estado de resultados, compañeros,
no es otra cosa más que determinar con él si estamos ganando o estamos perdiendo. También se llama estado de pérdidas o ganancias. Y también lo vamos a aprender a construir. El balance general, compañeros, corresponde a la ecuación contable activo igual a pasivo más capital. Y el estado de resultados responde a la ecuación ingreso menos egreso igual a la utilidad. ¿Sí estamos? Esos dos los vamos a trabajar en esta unidad. Y también viene el estado de cambio en el capital contable, que ese no lo vamos a ver, y el estado de flujo de efectivo, que también lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, en estos 4 estados, compañeros, se va a reflejar toda la información financiera que nosotros en una empresa o a manera personal, si tuviéramos un negocio, tendríamos que estar manejando. Y para eso son las NIF, compañeros. Las NIF me van a establecer los parámetros y los requerimientos para construir estos estados financieros. Entonces, yo al momento de elaborarlos, por eso las NIF me marcan que, por ejemplo, el balance general, va a tener 3 grupos de cuentas: activos, pasivos y capital. Y que a su vez esas cuentas se van a subdividir. Por ejemplo, el activo se va a dividir en activo circulante y en activo no circulante. El pasivo, de igual manera, en activo circulante o a corto plazo y en el activo no circulante o a largo plazo. Y el capital contable se va a dividir en capital generado y en capital ganado, que ahorita lo vamos a ir checando. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No. Ok. Y nos dice que la información financiera que emana de la contabilidad se basa en las NIFs y se va a caracterizar, ¿por qué? Por ser cuantitativa. ¿Por qué? Porque está expresada en términos monetarios. Ajá. Debe de ser descriptiva al mostrar la posición de desempeño financiero de la entidad. Aquí nos va a estar mostrando de una manera que al momento de analizar yo los estados pueda ver cuál es su desempeño o cuál es su situación financiera de la empresa. Y me dice que el objetivo esencial de la información financiera radica en la utilidad que ésta tiene para usarla en la toma de decisiones. Si yo estoy viendo que tengo pérdidas, pues tengo que replantear todas. Primeramente tengo que analizar en qué costos estoy incurriendo que me están, en vez de generar ganancia, me están generando pérdidas. Ajá. Entonces tengo que ver y tengo que replantear mis estrategias para reducir costos. No se preocupen, ahorita nada más vamos a entenderlo y conforme vamos avanzando lo vamos a ir experimentando. ¿Hasta aquí dudas sobre la información financiera, compañeros? No. ¿No hay? Ok. Y vamos a empezar a ver qué son los estados financieros. Me dice que los estados financieros básicos o estados contables básicos los podemos definir como un registro, fíjense, como un registro formal de las actividades financieras de una empresa, persona o entidad. Entonces, los estados financieros no es otra cosa más que el registro, compañeros. Y se le da un carácter formal porque al momento en una empresa, cuando yo lo construyo, se vuelve un documento legal. Toma ciertas características que en un momento determinado es información imprescindible en cualquier empresa. Por eso al momento de que veamos cómo se construyen, una de sus reglas es que no debe de llevar ni tachaduras, ni enmendaduras, ni dobleces. Debe de ser
como nos marcan las NIF, y debe de ser en limpio. ¿Sí estamos? Me dice, en el caso de una empresa, los estados financieros básicos son toda la información financiera pertinente, presentada de una manera estructurada y en un formato fácil de entender. Cada estado financiero tiene su estructura y tiene que cumplir con ciertas reglas. Ahorita, por ejemplo, yo les decía del balance general. Ese balance general tiene que estar agrupado en 3 grandes grupos: activos, pasivos y capital. Y debe de estar estructurado de tal manera que yo lo pueda interpretar. Que yo lo pueda leer de una manera fácil, rápida. ¿Sí estamos, compañeros? Ok. Y como vimos, vamos a tener 4 estados financieros: el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, el estado de cambio de capital y el estado de flujo de efectivo. Y vamos a empezar viendo qué es lo que nos proporciona cada uno de ellos. El estado de situación financiera o balance general presenta información sobre los activos de una empresa, los pasivos y el capital contable, que también conocido como el patrimonio o los fondos. El estado de resultados informa sobre el ingreso, los costos y los gastos de una empresa y las ganancias o las pérdidas en un periodo determinado. ¿Qué diferencia hay entre un costo y un gasto, compañeros? Que un gasto es innecesario y un costo es el pago de algo que compras. No, pues los dos son necesarios. Y los dos son salidas de dinero. La inversión que se recupera, en el costo inviertes, mientras en el gasto es lo necesario para realizar una actividad. El costo se va a recuperar, como dice el compañero, y el gasto pues se va a amortizar, se va a acabar. Tú gastas y punto, se acabó, lo usas y se acabó. Y en el costo tú lo vas a poder recuperar. ¿Por qué? Porque los costos se van a referir a los costos de producción, y cuando nos dedicamos a la compra y venta, a lo que nos cuesta el producto para poderlo yo vender. Y los gastos se refiere a todos los demás egresos o salidas de dinero que la empresa o el proyecto requiere. Como por ejemplo, pagarle sueldo a los empleados, pagar la publicidad, pagar los servicios, etcétera, etcétera. Mientras que los costos se refiere a lo que yo voy a producir. Si por ejemplo un lápiz me cuesta producir los 5 pesos, pues ya cuando yo lo vendo, lo recupero. O si yo me dedico a comprar y vender lápices, yo los compro a 5 pesos y los vendo a 10. Entonces recupero lo que invertí. Y los gastos, pues ya no los recupero, compañeros, se van. ¿Sí estamos? Y me dice que el estado de cambios en el capital explica los cambios en fondos propios o patrimoniales netos de la empresa durante un periodo que se examina. Esto no es otra cosa, compañeros, más que cómo está cambiando el capital. ¿Por qué? Entonces ahí, en su análisis, pues viene una explicación del por qué. Si hoy en capital tenía 10 pesos y mañana tengo 20, pues la explicación podría ser que reinvertí mis ganancias. O que un socio aportó una mayor cantidad en ese periodo. ¿Sí estamos? Y el estado de flujo de efectivo informa sobre los movimientos de flujo de efectivo de la empresa en contraposición con el estado de resultados que se está examinando. El flujo de efectivo, compañeros, no es otra cosa más que determinar si la empresa
requiere de un efectivo en un tiempo determinado para poder funcionar. Y vamos ahorita a ver a detalle, primeramente, lo que es el estado de resultados, el estado de situación financiera o balance general. Y me dice que para poder entender el balance general, primero tengo que entender el concepto de bien, de derecho, de obligación y de patrimonio. Y después vamos a ver el concepto de activo, pasivo y capital. Y posteriormente vamos a ver cómo se estructura este balance. ¿Ok? Entonces, primeramente les podría yo preguntar, ¿qué es un bien, compañeros? ¿O qué entendemos por bien? ¿Algo que nos pertenece? Algo que nos pertenece. ¿Qué más? ¿Todo aquello que nos puede llegar a generar una ganancia? Lo que nos puede llegar a generar una ganancia. Algo con valor. Algo con valor. Ok. Y vamos a ver que los bienes es todo lo que adquiere la empresa. ¿Para qué? Para poder producir y comercializar el producto. Y dentro de todo lo que adquiere la empresa, vamos a encontrar terreno, edificios, muebles, maquinaria, equipos, materia prima. Todo eso va a ser un bien. ¿Sí estamos, compañeros? Y este bien puede ser adquirido de contado o lo puedo quedar a deber. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo compro un carro o más bien un coche para el reparto de la mercancía. En el momento que yo voy a la agencia y lo compro, lo puedo comprar de dos maneras, pagando de contado o que me den un crédito o un financiamiento. En esos momentos, cuando a mí me dan el financiamiento, pues ya tengo la posesión del carro, ya lo puedo usar. Lo quedo a deber, pero ya se considera un bien de la empresa. ¿Sí queda claro, compañeros? Ok. ¿Qué vamos a entender por derecho aquí en las finanzas? La facultad de obrar o exigir lo que una autoridad o ley establece a nuestro favor. Por ejemplo, si yo contrato una persona para vender, ¿cuál es el derecho que yo tengo sobre esa persona, compañeros? Ok. El concepto de derecho nos dice que es la facultad de obrar o exigir todo lo que una autoridad o ley establece a nuestro favor. Entonces, yo preguntaba que si yo contrato una persona para las ventas, para que venda el producto, ¿cuál es el derecho que yo como patrón o empresa tengo sobre esa persona? Que haga las funciones de las ventas. Para eso hay un manual de funciones. A él no le puedo exigir que se vaya al área de producción si no está en sus funciones. A él no le puedo exigir que se ponga a capturar la información de las asistencias y inasistencias del personal. A él le tengo que exigir lo que marcan en el manual sus funciones. Pues contacto con clientes, llamadas telefónicas para darle seguimiento al cliente, que venda y que cobre en efectivo o que dé créditos, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro, compañeros? Sí. Ok. Sí. ¿Y qué vamos a entender por una obligación?
Lo que está obligado a hacer la empresa. Lo que está obligado. Pero desde el punto de vista financiero, o desde el punto de vista de la contabilidad y las finanzas, una obligación es una deuda que nosotros vamos a reconocer y que por lo tanto tenemos la obligación de pagar. ¿Sí estamos, compañeros? Entonces, todas las obligaciones van a ser todas las deudas que están reconocidas y que por ende las tenemos que pagar. Y estas acuérdense que siempre debe de haber el soporte, el documento soporte, donde yo tenga estos 4 conceptos para poderlos aplicar. Entonces, cuando yo tengo una deuda, en el caso del coche, cuando lo fui a comprar a crédito, yo firmé un contrato. Ahí cuando yo firmo el contrato, estoy reconociendo la deuda y por lo tanto estoy obligado a pagar. ¿Sí queda claro, compañeros? Ok. Sí. Y fíjense lo que es el patrimonio, compañeros. Muchas veces, por ejemplo, oímos hablar a nuestros papás. Es que es la casa, ¿no? Este es el patrimonio que le voy a dejar a mis hijos. ¿Y por qué dicen patrimonio? Porque nada, pues esta es la casa que se va a quedar con mis hijos y punto. Pues porque el patrimonio son todos los bienes, todos los derechos y todas las obligaciones reales que tiene la empresa. ¿Sí, compañeros? Entonces, el patrimonio también involucra las deudas, no nada más lo que tiene y lo que yo puedo exigir a mi derecho, sino también lo que estoy obligado a pagar. Por eso, no sé si les ha tocado ver, por ejemplo, ahí que por desgracia se muere una persona y ¡pum!, llegan los bancos a quererle cobrar al familiar o a la persona que dejó como beneficiaria. Hay casos que se dan donde, por ejemplo, se debe la casa y si no tiene seguro, le llegan y le quieren cobrar. ¿Por qué? Porque también las deudas forman parte del patrimonio. No en todos los casos, pero sí en algunos. Ok. ¿Dudas con estos conceptos, compañeros? Ok. Rápidamente, bien. Todo lo que la empresa adquiere para la producción y comercialización de los productos, ya sea de contado o a crédito. Derecho, la facultad de obrar o exigir todo lo que una autoridad pone o ley establece a nuestro favor, lo que yo puedo exigir. Obligación, todo lo que yo voy a deber, lo que está reconocido por la empresa o por la persona y que está obligada a pagar. Y el patrimonio es el conjunto de todo esto, bienes, derechos y obligaciones reales de la empresa. ¿Ok? Y aquí vamos a ver dos aspectos en cuanto al tiempo, compañeros, que lo vamos a conocer como el ciclo financiero. Uno que le vamos a llamar el corto plazo, y esto no es otra cosa más que todas las operaciones o todas las actividades económicas o transacciones de compra-venta que se hacen en un año o menos, corto plazo. Acuérdense, corto plazo, un año o menos, y largo plazo, más de un año. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a ver qué es un activo. Me dice que los activos es el conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los que tiene propiedad, así como cualquier costo o gasto incurrido con anterioridad a la fecha del balance, que debe ser aplicado a ingresos futuros. A ver, fíjense, conjunto de bienes y derechos, únicamente bienes y derechos. ¿Qué hay diferente del
activo del patrimonio, compañeros. De que no incluyen obligaciones. Aquí no se incluyen obligaciones. Aquí únicamente los activos van a ser todos los bienes, todo lo que la empresa adquiere para producir o comercializar, y los derechos. Por eso muchas veces al personal se les dice que son activos de la empresa, porque yo ejerzo ciertos derechos sobre las personas. ¿Sí estamos? Y después nos dice cualquier costo o gasto incurrido y que debe ser aplicado a ingresos futuros. O sea, yo voy a tener gastos y costos que yo los tengo que pagar para que a mí me permita poder obtener ingresos futuros. Por ejemplo, para poder vender, tengo que publicitar mi producto. Entonces, cuando yo gasto en publicidad, y eso lo vamos a ver, va a depender del tiempo y se puede considerar como un activo. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de comprar papelería, por ejemplo, para vender las notas o hacer los oficios o imprimir las facturas, yo estoy generando un gasto en papelería que a mí me va a permitir obtener ingresos futuros. ¿Sí queda claro, compañeros? Ok. Y después me dice que los activos los vamos a dividir en dos grandes grupos. El primero, el activo circulante. Y su principal característica de un activo circulante es la liquidez. ¿Y qué vamos a entender por liquidez, compañeros? La capacidad del activo de convertirse en efectivo, en dinero. Esa es la principal capacidad de un activo circulante. La facilidad con que se hace el dinero o tener dinero en efectivo, líquido, ahí, rápido, a la mano. Un ejemplo. Si yo tengo dinero en efectivo, compañeros, ¿qué diferencia tendría con el dinero que tengo en las mercancías? Si yo quisiera disponer ahorita de dinero para pagar cualquier cosa, ¿qué pasa si yo agarro del banco o del dinero en efectivo que tengo? Pues la tengo disponible y lo pago. Pero ¿qué pasa si yo tengo mis inventarios o mi mercancía y quiero agarrar dinero para hacer otra compra, otro gasto? ¿Qué pasa con los productos, compañeros? ¿Cuándo se me van a convertir en dinero? Hasta que se vendan. Ajá. Entonces, sí se ve la diferencia de la liquidez, compañeros. Uno es más líquido que el otro. El dinero disponible es liquidísimo, que mayor liquidez tiene, está a la mano. Y la mercancía es el que menor liquidez tiene, porque me tengo que esperar hasta que se vendan. ¿Sí queda claro, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Y va a haber un activo que se llama no circulante y que lo vamos a subdividir en maquinaria, planta y equipo. Y sus principales características son que es tangible, que lo puedo tocar y que se deprecia. ¿Qué es la depreciación, compañeros? Que disminuye su valor monetario.
Que va disminuyendo su valor. ¿Por qué? Por la inflación. Ok, la depreciación se va a dar, compañeros, por el uso o por el transcurso del tiempo. Ajá. Y por ejemplo, un ejemplo bien clarito que tenemos de depreciación son los automóviles, compañeros. Por ejemplo, yo voy a la agencia, llego así bien picudo, saco mi coche del año, que me costó 350,000 pesos. Lo empiezo a rodar y cuando sale de la agencia, si yo lo quiero vender, ya no va a costar 350,000. Ya va a costar 300,000 pesos. Únicamente porque salió ya de la agencia. Porque ya lo empecé a usar. Y conforme pasa el tiempo, el carro va perdiendo valor. Esa es una característica de los activos no circulantes pertenecientes al rubro de maquinaria, planta y equipo. ¿Sí, compañeros? El único que rompe esta regla, compañeros, es el terreno. Los terrenos, por lo regular, en vez de depreciarse, se aprecian, suben de valor. ¿Sí o no? Ok. Y dentro del activo circulante y dentro del activo no circulante, vamos a tener un grupo que los vamos a conocer como diferidos. Ajá. Dentro del activo circulante y dentro del no circulante, vamos a tener activos diferidos. ¿Y qué son los activos diferidos, compañeros? Los activos diferidos van a ser todos los gastos. Bueno, su característica es que es un gasto y que se amortiza. ¿Qué es la amortización, compañeros? La amortización es una pérdida de valor también. ¿Qué diferencia tiene con la depreciación? Pues que la depreciación yo puedo recuperar algo del valor del bien o del activo. Y la amortización yo no puedo recuperar dinero ya de ahí. Es un gasto que se hace y se va consumiendo conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, si yo pago un seguro del coche, yo hago un gasto asegurando mi coche que a mí me va a permitir poder comercializar de una manera relativa segura mi producto. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar si yo pago, los seguros por lo regular se pagan anualmente? Entonces, ¿qué pasa si yo ahorita está empezando el año enero y pago mi seguro? Pero ya vamos en agosto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Qué pasó con el gasto que hice en esos 8 meses, compañeros? ¿Lo puedo recuperar? No, ya no se puede recuperar. Ya no se puede recuperar. Esa es una característica de los activos diferidos, que son gastos y se amortizan, o sea, que ya no se pueden recuperar. ¿Sí queda claro, compañeros, qué son los activos? ¿Cómo se clasifican? ¿Y cuáles son sus características de cada subgrupo de activos? ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Ahora vamos a ver qué es un pasivo. Y me dice que el pasivo se define como el grupo de obligaciones jurídicas por las cuales el deudor se obliga con el acreedor
a pagar con bienes, dinero o servicios. Ok. Primero, ¿qué es un deudor, compañeros? Alguien que debe. Es alguien quien me debe a mí. Un deudor no puede ser cualquier persona, cliente, cualquier persona de la empresa, cliente, socio, pero que le debe a la empresa. ¿Sí? ¿Y qué es el acreedor? El que otorgó el bien. Al que yo le debo. Un acreedor es a alguien a quien yo le debo. ¿Sí estamos? En términos generales, compañeros, los pasivos van a ser todas las deudas que tiene la empresa y que está obligada con la persona a quien le debe a que se las tiene que pagar, ya sea con dinero, con algún bien o con servicios. Lo normal de las transacciones en finanzas es que yo te presto y tú me pagas con dinero. Pero ¿qué pasa cuando las empresas, por ejemplo, están en quiebra? Ya no tienen dinero para pagar. Entonces la ley las obliga a pagar con los bienes. Ah, no tienes dinero, pero sí tienes máquinas, tienes activos. Págame con un activo. Y ya pagas con una máquina. O si la empresa está cruzando por tiempos difíciles, como es este tiempo, y yo, por ejemplo, me dedico, no sé, a alguna actividad que mi proveedor me presta, pero que yo le puedo pagar con un servicio. Hago como un trueque. Tú me vendes materia prima y yo te pago con el servicio que te puedo dar. ¿Sí queda claro, compañeros? Y aquí también van a existir dos subgrupos: el pasivo circulante o a corto plazo. O sea, todas las deudas que vamos a tener como empresa a un año como máximo o menos, activo circulante. Y pasivo no circulante, todas las deudas que se van a caracterizar por ser a más de un año. ¿Sí estamos, compañeros? Ok. Y por último vamos a tener el capital contable. Y me dice que es el derecho de los propietarios o socios sobre los activos netos que surgen por aportación de los dueños, por donaciones o por reinversión de las ganancias en el negocio. ¿Qué es esto, compañeros? El derecho de los propietarios. ¿Qué dijimos que era el derecho, compañeros? Lo que puedes exigir, lo que la ley establece a mi favor. Entonces yo voy a tener ese derecho como socio o dueño sobre los activos, o sea, sobre todo lo que es de la empresa. Acuérdense que un activo lo acabamos de definir como el conjunto de bienes y derechos. Ajá. Entonces el capital va a ser ese derecho que los socios o los dueños tienen sobre los activos y que surgen por aportaciones, o sea, que los dueños dicen: yo coopero con 5 millones de pesos para el negocio, ahí está en efectivo. Ah, yo como socio coopero con 4 máquinas que cuestan
2 millones de pesos. Y el otro socio, yo pongo el terreno y el edificio, que cuesta 1,5 millones. La suma de todo ese dinero genera el capital contable. ¿Sí estamos? O también las donaciones. ¿Qué son las donaciones, compañero? Todos los derechos que un tercero pone a mi favor. En otras palabras, lo que me regalan, vamos a decirlo así. Ajá. Por ejemplo, no sé si en la escuela todavía existe un laboratorio que se llama Sala IBM. Por ejemplo, IBM donó a la escuela, creo que 20 máquinas. Y con eso hicieron un laboratorio. Entonces, las máquinas, cuando las dona IBM, pues la Escuela Superior de Cómputo tiene los derechos sobre las máquinas. Tan es así que deciden hacer un laboratorio y que se usen. ¿Sí, compañeros? ¿Sí queda claro? Ok. ¿Y qué es la reinversión de las ganancias en el negocio? Ahorita hablábamos, por ejemplo, de que este lápiz a mí me cuesta 5 pesos. Yo lo vendo en 10 y gano 5. Entonces mañana yo puedo comprar 2 lápices. Entonces ahora gasto 10 y voy a ganar 20. Voy a venderlos en 20. Entonces ahora, en vez de haber ganado 5, gano 10. Y lo voy reinvirtiendo. Lo voy reinvirtiendo en el negocio. Esas son las inversiones de las ganancias en el negocio. ¿Sí estamos, compañeros? Ok. Y el capital contable se va a dividir en 2. El capital generado, y este capital generado es el capital social, las aportaciones de los socios, ya sea en efectivo o en especie. Y el capital ganado va a ser la reinversión de las ganancias del negocio que van a salir de las utilidades del ejercicio o utilidades acumuladas. ¿Queda o no queda, compañeros? ¿Dudas? No. No, ninguna. Ok. Les voy a pedir, por favor, que entren a la liga que les di del recurso. A ver, abran el recurso, compañeros. Ya. Ok. Y se van a ir al punto 2.3.11. Estructura del estado de situación financiera. ¿Ya estamos ahí, compañeros? Ya, profe. Ok. Ahí van a ir hasta la parte de abajo y van a encontrar un botoncito amarillo que dice lectura. Y la lectura se llama Principales cuentas del estado de situación financiera. Le vamos a dar clic y nos va a descargar un PDF. ¿Ya lo tenemos, compañeros? Ya. Sí. Ok. Ya. Entonces, es un documento que tiene 9 hojitas. Vamos a leerlo, compañeros, por favor. Vamos a dar, son 9 hojitas. ¿Les parece bien 10 minutos o 15 minutos?
15 minutos. Ok. ¿Qué nos dice la lectura? Bueno, primero nos establece lo que son las cuentas de los activos, todo lo que se considera como activo a largo plazo, como es el pago de las rentas anticipadas, o también el pago de los seguros que hacen las empresas para los trabajadores. ¿Qué más? Algunas inversiones que se hacen, o el compra de artículos de papelería. Ok. A ver, compañeros. La lectura me está diciendo el origen de cada cuenta. Y ahí en la lectura me está diciendo que yo voy a tener activo circulante. Y dentro del activo circulante, yo voy a tener el más líquido de todos, que es el efectivo. Y dentro del efectivo también puedo encontrar la caja y puedo encontrar los bancos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay empresas que manejan una única cuenta y le pueden nombrar como ellos quieran: efectivo, le pueden nombrar caja, le pueden nombrar bancos. Hay empresas que manejan dos: el efectivo y los bancos, o el efectivo y la caja. En términos generales, estas vienen siendo sinónimos. Caja, bancos y efectivo relativamente es lo mismo: dinero disponible, y es el más líquido de todos mis activos circulantes. ¿Sí queda claro, compañeros? Sí. Ok. Otro activo que va en segundo lugar, así como se los voy presentando, compañeros, así los vamos a ir clasificando y los vamos a ir ubicando. El segundo serían las inversiones temporales. ¿A qué se refiere esto de las inversiones temporales? Yo tengo como empresa dinero disponible e invierto. Por ejemplo, puedo invertir en CETES, certificados de la tesorería, puedo invertir en acciones, puedo invertir en lo que yo quiera. Pero aquí hay una restricción para considerarlo como activo circulante, que tiene que ser en un plazo menor a un año, esa inversión, para que yo pueda recuperar mi dinero. ¿Sí estamos, compañeros? Ok. Sí. Después vienen las cuentas por cobrar a clientes. Esto no es otra cosa más que cuando yo le vendo a una persona y le doy crédito. Y aquí muchas empresas manejan dos cuentas diferentes. Pueden manejar cuentas por cobrar, o pueden manejar clientes, o la pueden manejar como cuentas por cobrar a clientes. De las tres formas es correcto. Lo que nos marca la norma NIF es que le llamemos cuentas por cobrar a clientes. Pero como les decía, ¿qué diferencia vamos a encontrar cuando la empresa maneja cuentas por cobrar y maneja clientes? La única diferencia que hay es que cuando hablamos de clientes, yo le doy el crédito a la palabra, podríamos llamarlo así. Yo agarro y te vendo y te digo: ¿sabes qué? Te doy 15 días para que me pagues. Punto. Ahí se acabó. Hay un compromiso de palabra. ¿Y cuándo es un documento por cobrar? Cuando voy, te vendo a crédito y te digo: ¿sabes qué? Fírmame este pagaré. Hay un documento de por medio. En los dos casos, la cuenta se puede llamar cuentas por cobrar a clientes. ¿Sí estamos, compañeros? Ok. Después vienen los deudores diversos. ¿Qué son los deudores diversos?
es una persona que me va a deber diferente a mis clientes. O sea, aquí excluyo a los clientes y es la persona que me debe. Y por lo general pueden ser trabajadores o socios de la empresa. A quien yo les hago un préstamo y ellos me van pagando. Por decir algo, yo les presto 5,000 pesos y me lo pagas en 3 quincenas. Entonces voy recuperando esa deuda. ¿Sí estamos, compañeros? Ujú. Después viene el IVA por acreditar y el IVA acreditable. ¿Qué es el IVA, compañeros? Pues, El impuesto al valor agregado. ¿Qué es esto del impuesto al valor agregado? Todos los artículos, compañeros, que nosotros compramos traen IVA. Hay algunos que vienen exentos, pero por lo regular, todos, cuando yo voy a la tienda y compro un refresco, yo ya le pagué el IVA, compañeros. Ajá. Cuando voy a la óptica y compro mis lentes, yo ya le pagué el IVA, en el precio ahí va incluido el IVA. O por ejemplo, cuando voy a una consulta médica, les pago y muchas veces me dice, ¿quiere facturar? Sí. Ah, es esto más el IVA. ¿Sí? Entonces, ese IVA lo voy a conocer yo como acreditado cuando lo pago, paz. Y lo voy a conocer por acreditar cuando me lo prestan. Cuando yo agarro y compro y lo quedo a deber. ¿Sí queda claro, compañeros, la diferencia? Sí. Ok. Si no, ahorita, cuando hablamos de IVA acreditado o acreditable, ¿ahí ven mi lámina, compañeros? No, aún no. ¿No? Ok. Vamos a compartir otra vez. Ok. ¿Ahí sí se ve? Sí, ahora sí. Ok. Yo voy a hablar de IVA acreditado o por acreditar cuando yo compro. Vamos a borrar esto, compañeros. Vamos a borrar esto y vamos a hacerlo para que lo entendamos. Ok. Las empresas y las personas en la actividad comercial compran y venden. ¿Sí, compañeros? Ujú. Ok. En este caso, cuando vamos a trabajar los estados financieros, yo me voy a poner como si fuera la empresa. Cuando yo vea un ejercicio o una factura, lo voy a analizar desde el punto de vista de la empresa. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Entonces, primeramente voy a ver la función de compra. Yo compro. Aquí está. Yo compro. ¿Sí? Y yo voy a comprar de dos maneras, compañeros. La primera forma en la que yo compro puede ser en efectivo. En efectivo. O también llamado de contado. ¿Qué significa esto? Que cuando yo compro, pago inmediatamente lo que estoy comprando. ¿Sí queda claro, compañeros? Ujú. Ok. Entonces, cuando yo compro, el IVA que me va a generar va a ser un IVA acreditado. Acreditado. ¿Ok? ¿Qué significa esto?
que yo como empresa ya pagué el impuesto. Y ahora le voy a decir a la ley que se lo voy a acreditar. Aquí está, mira, yo ya lo pagué. Aquí está en mi factura. ¿Sí queda claro, compañeros? Sí. Ok. Y la otra forma en la que yo compro puede ser a crédito. Vamos a poner lo que conocemos como plazo, a plazos. A mí me prestan la mercancía que compré y tengo la obligación de pagarla en 15, en 20, en 30, 60, 90 días, lo que me pide el proveedor. ¿Sí, compañeros? Sí. Entonces yo compré, pero como debo, me va a generar un IVA por acreditar. ¿Qué significa? Que está pendiente de que yo pague este IVA. ¿Sí, compañeros? Ejemplo. Yo, por ejemplo, compro. ¿Qué les gusta que compre? Vamos a suponer que compro Una motocicleta. ¿Cuánto me costó la motocicleta? Ah, pues a mí me costó, el precio de la bicicleta de la motocicleta es de 85,000 pesos. ¿Sí? Pero como se supone que todas las empresas cuando venden tienen que facturar y yo como comprador tengo que demostrar que es lícito el origen de mi recurso, por eso me facturo. Entonces esa motocicleta cuesta 25,000 más IVA, porque además tengo que pagar el impuesto. Entonces, ¿cuánto es de IVA? En México la ley marca que es el 16%. Por ahí alguien que me saque la cantidad, ¿cuánto es el 16% de 85,000? $13,600. ¿Cuánto? 13,600. 13,600. 13,600. Entonces, ¿cuánto voy a pagar? Entonces yo voy a pagar la cantidad de 98,600. 98,600. Sí. Sí, 98,600. Ahí está. Me voy a adelantar tantito, compañeros. Entonces, contablemente, ¿cuánto vale mi bien, compañeros? 98 u 85. 98. 98. No, vale 85. Mi motocicleta cuesta 85,000 pesos. Lo que la ley me exige es que yo pague un impuesto. ¿El impuesto para quién es, compañeros? Para el gobierno. Ajá. Entonces, es la forma de que el gobierno recaba los recursos para los presupuestos. Parte. Entonces, yo como empresa estoy obligada a pagar un impuesto sobre la adquisición del bien, el uso del bien, que es el IVA. Entonces, yo termino pagando 98, pero mi activo
sobre el cual voy a calcular la depreciación es de 85. Entonces, en la empresa yo voy a tener un activo que es un equipo de reparto o equipo de transporte que vale 85. Y voy a acreditar, este pago lo hago en efectivo. Entonces, lo que me está generando es un IVA acreditado. ¿Sí estamos? Sí. Si este pago, si a mí me hubieran dado un crédito, este IVA estaría pendiente y lo voy a conocer como IVA por acreditar. Entonces, en cuanto yo pague, lo tengo que convertir a acreditado. Ojo ahí, compañeros. Cuando yo pago, este se convierte en acreditado. ¿Sí estamos? Ok. Eso es en cuanto yo compro los IVAs acreditados. Ahora, yo como empresa tengo la otra operación que es la venta. Yo también voy a vender de dos maneras. Igualmente, voy a vender en efectivo o de contado y eso me va a generar un IVA que lo vamos a conocer ahí en su lectura cómo lo tienen trasladado. En los pasivos, ¿cómo lo tienen, compañeros? Trasladado. ¿Por trasladar? Trasladado, ¿no? Trasladado. Ajá. ¿Qué significa esto, compañeros? Que yo lo tengo, como empresa, yo lo tengo que trasladar. Ajá. ¿Por qué? Porque este impuesto no es mío. Yo estoy vendiendo y se lo cobré a un tercero, a un cliente. Entonces, ¿qué significa? Que yo se lo tengo que pagar al gobierno. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Y también voy a vender a crédito, compañeros. Voy a vender a crédito, o lo que conocemos como plazo, y esto me va a generar un IVA pendiente. Entonces, lo voy a conocer como IVA por trasladar, porque todavía no está, todavía no se lo cobro a mi cliente. ¿Sí estamos? Sí. Entonces, cuando me paga mi cliente, ¿qué va a pasar con ese IVA? Cuando a mí mi cliente me paga, también lo tengo que trasladar, porque ya me lo pagó, pues ahora ya se lo pago al gobierno. Y pasa lo mismo que cuando yo compré. Ahora yo la moto la vendo en 85 y le cobro al cliente 13,600 de IVA, le hago un cobro completo de 98,600, pero a mis arcas nomás van a entrar 85, porque lo demás hay que pagárselo al gobierno. Bueno, hay que pasárselo al gobierno. Es la forma de cómo Hacienda nos controla las compras y ventas, el impuesto que nosotros pagamos. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿No hay dudas? Sí, profe, ninguna. Ok. Hoy ya son las 10:05, ya hasta nos pasamos. Bueno, hasta aquí dudas, compañeros. Ok. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. La próxima clase, que es el día de mañana, vamos a estar trabajando algunos ejercicios para ir clasificando las cuentas. ¿Sale? Ok. Sale pues, compañeros, pues nos vemos mañana entonces. ¿Qué hasta mañana, profe? Sale, que estén bien. Sale, bye. Claro, profe.